Comienza la tragadera. El vinito ya llegó. Esto me gustó muchísimo, la verdad. Entonces, antes del desayuno puedes escoger, puedes irte antojando. Amigos, amigas, ¿cómo se encuentran? Hoy me toca viajar largas horas, de verdad largas, intensas. Calculo que estaré entre aviones y aeropuertos unas, tal vez 24 horas, tal vez un poquito más del día entero. ¿Y qué hace uno en tantas horas de vuelo para no aburrirse? Uno graba un video. Y se me ocurre... Coño de la madre. Ahí está, arreglado. Problemas de grabar en un aeropuerto. Se me ocurrió que como vamos a combinar aerolíneas, estaría bien hacer una comparación de servicios de primera clase como le hacíamos antes. Tiene rato que no hacemos un video de este tipo. Y vamos a tomar dos aerolíneas. Primero vamos a volar con Aeroméxico, aerolínea nacional de México, y después volaremos con Turkish Airlines, aerolínea nacional de Turquía. En ambas vamos a volar en su servicio de clase ejecutiva. Ambos son vuelos de mediana o bien larga duración, así que los servicios deberían ser similares. Aeroméxico y Turkish son aerolíneas que compiten, de hecho tienen precios muy similares. ¿Cuál nos ofrece más? Coño de la madre, se volvió a caer el set. ¿Cuál nos ofrece más por nuestro dinero en clase ejecutiva? Eso es lo que vamos a averiguar. Muy bien, que comience el combate. Empezamos con Aeroméxico. Aeroméxico clase Premier le llaman a este servicio. Un vuelo estándar suele costar unos $4,000, ¿okay? Unos 80,000 pesos. Tal vez a veces más, tal vez a veces menos, depende de la temporada. Este es como un precio estándar y la verdad está muy cómodo. Estos aviones son de los nuevos, se llaman los Dreamliner. Vamos a ver qué tienen. El asiento, muy bello, muy espacioso. Me gusta que tiene cinturón como de coche, ¿no? Por si algo se pone abrupto, ñengle, nada te va a volcar. Tenemos por aquí una pantallita que, ¿qué está pasando? ¡Qué belleza! Aquí puedes ajustar tu asiento y sí, claro que sí, en esta clase, con esta aerolínea, los asientos se convierten en camita. Nos incluye una frazada con unos audífonos, ok, una almohada, sabroso. Creo que no te lo puedes llevar, a ver, puedes, pero creo que en teoría está siendo un ladrón. Área de almacenamiento número 1, con espejo y toda la cosa. ¡Oh, la la! Aquí cabe un cargadorcito, lo que sea, un maquillaje. De hecho, yo creo que este espejo es para maquillarte. Área de almacenamiento número 2. Veamos. Tenemos acá un controlito remoto para controlar la pantalla, para controlar tu asiento, para llamar a los sobrecargos de aviación. Conectividad, tenemos puerto USB, tenemos conector estándar, ¿cómo se le llama esto? Enchufe, vaya, para poner hasta tu computadora y toda la vaina. Pantalla de tamaño bastante razonable. Y vean acá, esta área de almacenamiento que les voy a enseñar no la suelen traer otros aviones. Calen esta. Uf, ¿qué es esto? ¿Es una nave espacial? Así debe ser como se transporta el mismísimo Elon Musk. Pura tecnología, pura ergonomía. Está bueno, la verdad. Aquí guardas varias cositas. Miren, ya guardé mi gorrita que me compré. ¿Les gusta? Aquí de souvenir, México. Porque olvidé una gorra. Y luego en los aeropuertos uno anda bien despeinado. Lo toman por loco. Ya de por sí te ven como loquito por hablarle a una cámara. Imagínense todo despeinadote. Gorrita de souvenir al rescate. El avión trae servicio de Wi-Fi también. Pero ojo, observación importante. El Wi-Fi no está realmente incluido. Aeroméxico te incluye como mensajería, pero realmente si quieres como para checar tu Facebook, tu Instagram, YouTube, lo que sea, no te incluye datos, tienes que comprarlos y te suelen costar unos $40 por el vuelo entero, pero no es ilimitado, tiene como un tope, me parece que es 1 GB el tope de datos y no te lo incluye, tienes que pagarlo adicional, porque creo que Turkish sí te lo incluye, ya lo estaremos viendo cuando estemos en el vuelo, pero sí, al menos Aeroméxico, eso sí segurísimo, no te incluye los datos, tienes que pagarlos aparte. Área de mesita, de esta manera, qué comodidad. Claro que sí. Le acepto un vinito, claro que sí. Esto, recalco, está comodísimo. Vean esto, vean. Dormir en un avión se vuelve en otra experiencia por completo. Bueno, sabroso. Hola, amiguito. Hay un pequeño observándome. Pues bueno, muy sabroso. ¿A qué más? Tenemos área de almacenamiento, por supuesto, ahí arriba, ¿no? Iluminación. Ven, esta lucita también está cool, está fresilla.
Uf, y ya, nada más que añadir. Volemos, al ratito documentamos qué nos dan de comer y demás. Y déjenme cómo me incomoda tener la cámara tan cerca. Lo repito, lo reitero. ¿A alguien más le incomoda? Una disculpita, pónganlo en los comentarios. A todos les gusta ver tan de cerca mi bello rostro. Bueno, volemos, ahorita documentamos qué es lo que nos incluye de comer. Ay, me acaban de traer esta bolsita, así que inauguro una sección de esta competencia, ok. Bolsitas de viaje, esta es naranja, ok, se ve de buena calidad. Buen cierre, bello. Veamos qué nos incluye. Oh, un par de pantuflas, uff, nada malas. Se ven delgaditas, bastante aceptables. Tienen el logo de la aerolínea. Una pequeña cremita, o algo así supongo que es esto. En efecto, una cremita para manos, siempre útil. Un humectante para labios. Un antifaz para poder dormir a oscuritas. Cepillo de dientes, bastante aceptable. Pasta de dientes. Una libretita para anotar tus pensamientos, tu poesía en el aire. Una pequeña pluma. Unos tapones de oído. Y un enjuague bucal. Oh, hasta enjuague bucal trae. Está bastante completo, Buen estuchito. Ya veremos si la otra aerolínea, la aerolínea turca, lo puede superar. Este me ha gustado mucho. El enjuague bucal, miren que se ganó mi corazón. Pocas aerolíneas lo incluyen, De hecho diría muy pocas. Oh, se ve chistosa mi cara a través del enjuague. Comienza la tragadera. Como entrada para la cena, unos pepinos, un poco de hummus, pan, uvas y queso. Y chequen esto me gustó muchísimo. Aquí en la pantalla te viene... Ah, hola, ¿qué tal? Sí, está perfecto. Gracias. El vinito ya llegó. Les decía, te viene este menú en el cual te dicen qué es lo que puedes pedir de comer para cena, qué es lo que te incluye tu boleto premier, desayuno, vinos, bebidas. Esto me gustó muchísimo, la verdad. Entonces desde antes del desayuno puedes escoger, puedes irte antojando. Esa es otra cosita, como este de Aeroméxico es un vuelo largo, te incluye tanto cena como desayuno. Entonces bastante bien, de buen gusto. Uy, de plato fuerte, vean, tenemos una carnita, un poquito de salsita, vino tinto, cuscús, unos vegetales a la parrilla, una ensaladita fresca por aquí, condimentos, nada mal. Uy, me hubiera gustado dormir un poquito más. Ya estamos, de hecho, por aterrizar. Pues de desayuno tocó omelette, fruta, hijo. Desayuno justo, más que digno. Oigan, otra gran ventaja que no hemos comentado sobre el asiento de este avión de Aeroméxico es que son asientos independientes. Si se dan cuenta cómo estoy aquí yo en mi asiento, un gran espacio para acá. Vaya, ni me entero de la existencia de este carnal o carnal. Ese ya está viendo para allá. Ok, de igual manera estos de allá están en su propia cabinita, no molestas al de junto cuando vas al baño. En general está mucho más cómodo. Hay que considerar eso porque no todos los aviones lo tienen, aunque vayas en clase ejecutiva. De hecho ya te da un acercamiento más a como si fueras en first, en primera clase, lo que comentábamos al principio de este video. Entonces sí, eso es algo que no hemos comentado, pero que es importante mencionar porque sí, no todos los aviones lo tienen, no es tan normal verlo. Asientos independientes, está sabroso. Pues muy buen vuelo, muy digno. Un bebé llorón por ahí había, pero miren, ¿qué se le va a hacer? Ya los aviones deberían empezar a hacer asientos con protección sonora, ¿no? Para protegernos de los bebés llorones. Muy sabroso, le voy a dar la experiencia un 8.5 de 10. Ok, 8.5 de 10, solamente por ponerme exigente. Vamos a ver qué tiene la siguiente aerolínea para ofrecer. Debo correr para que no se me vaya el vuelo. A darle. Pues venga, siguiente contrincante. Turkish Airlines, ok. Clase business, de igual manera. Ok, podemos ver así los asientos. Ya podemos ver un punto en el que van perdiendo. No son los independientes de los que hablamos, sino que aquí vas juntito. A ver, ventajas y desventajas, ¿no? Ventajas si vas en un viaje de amigos, de pareja, está chido ir, ¿no? Acá con tu compa platicando. ¿Y cómo ves la economía? Desventajas si es alguien que no conoces, puede ser incómodo y luego para ir al baño pues tienes que molestar que te le está durmiendo aquí, tienes que saltarlo. Esa puede ser un pequeño inconveniente, desventaja. Ahora la pantalla que trae, muy buena, la verdad, de buen tamaño. Trae aquí los comandos del asiento, ¿no? De igual manera se hace camita completamente vertical. Tiene aquí un control remoto, ¿no? Para operar la pantalla. Tiene una pequeña zona de almacenamiento aquí. Está rara, como que no entiendo el... Ah, claro, es para que metas aquí pongas tus pies cuando te acuestes, ¿no? La ventana, eso no lo dijimos en el otro avión porque no nos tocó ventana, nos tocó en medio. Pero este es así de
puertita normal. En el avión pasado que veníamos, que es un Dreamliner, se apagan con un botón. O sea, es como que se opaca el vidrio y así se oscurece. Entonces, otra pequeña cosita en la que se siente más viejito este avión. Tenemos espacio de almacenamiento acá, uno para un saco acá. Este está bueno. ¿Y qué más? Ah, zona de carga. ¿Qué tenemos? A ver, tenemos un USB acá y también uno normal de computadora, llamémoslo aquí. Eso está bien, está igual. Una luz aquí. En asiento, a ver, no es que Turkish esté mal, está brutal, comodísimo, bellísimo, me voy a dormir como un bebé, pero sí pudimos ver algunas desventajas. Sí está un poquito más viejo este avión, al menos este que me tocó, y sí por lo general Turkish opera con estos. Creo que a mí nunca me ha tocado uno Dreamliner en Turkish Airlines, entonces en esta categoría sí tendremos que darle su victoria a Aeroméxico, aunque no significa que esté mal, está bueno, está chulo, está cómodo. Vamos a ver qué tal las demás categorías. Uy, vean, aquí sí ganaron nuestros carnales turcos. Te incluyen el Wi-Fi en clase business, entonces no tienes que pagar nada, ya te lo incluyen, nada más te pide que pongas tu nombre y tu número de asiento y listo, ya te dan internet gratis para todo el vuelo, aunque sí se acaba en 1 GB, o sea 1 GB es tu límite, aún así está bueno. Ahí sí ganaron. Y lamentablemente nuestros amigos de Turkish Airlines pierden una vez más en la categoría de el estuche de cositas, de higiene, de calcetincitos, de cepillo. No están dando. Pregunté y me dijeron, carnal, ¿qué crees que se nos acabaron? Y yo, ¿qué chucha es esta? En su defensa sí suelen dar, por lo general sí dan y está muy bonito, los calcetines finos y todos, pero en esta ocasión no dieron. Entonces pierden esta categoría, mal por Turkish, pero aún pueden defenderse en la categoría de comidas. Es importante, puede ser que la vencen, que arrasen. A ver, categoría muy importante. Tenemos un poquito de hummus, uno de estos, ay, olvidé su nombre, que son unos rollitos de arroz con hoja de oliva, muy ricos, berenjena, queso crema con aceituna, un poquito de ensalada, súper turco esto, un pancito, unos quesitos con aceitunas y te dejan también una pequeña cremita, una natillita muy suculenta, buena presentación, buena variedad, hasta ahora todo brutal. Y de plato fuerte, vean esto, los albondigones, arroz completo. Híjole, esta categoría está difícil. Me gusta mucho la cocina turca, cómo se alimentan estos carnales, entonces yo creo que le daré el punto a Turkish, pero es muy relativo. Ustedes, como lo ven, ¿a quién le darían el punto de la categoría de comida? Personalmente, este round se lo doy a Turkish. Provechito. Pues creo que es más que evidente quién ha sido el ganador, la aerolínea ganadora en esta ocasión, y fue, a mi parecer, Aeroméxico. A ver, las dos, un gran servicio, muy bueno. Simplemente Aeroméxico tiene los aviones para estos viajes un poquito más nuevos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál es su resultado de esta épica batalla de clases ejecutivas de aerolíneas? Pónganlo abajo en los comentarios. Bueno, voy de nuevo corriendo en pijama. Vean eso, ahora sí ya ni me quité la pijama porque me falta otro vuelo que tomar. Entonces ya, pues, ¿para qué me quito la pijama, no? Mejor caminamos cómodo, sabroso. Pendientes al canal, que los videos de Irak se vienen. Gracias por acompañarme. Nos vemos. Adiós.